que la clase del día de hoy te logre orientar respecto a los puntos que están pendientes, eh, que van a venir dentro de tu examen. Espero que estés muy atento para que puedas entenderlos todos. Bien, continuando con el desarrollo de la norma ISO 9001, lo que tiene que ver con gestión de calidad. Vamos a pasar, ya hemos visto todo lo que es la parte del contexto, cómo organizar los procesos, un poco de riesgos en la clase anterior, acerca de la cláusula 6, tema de política también en la cláusula 5, y ahora vamos a entrar a lo que es la cláusula 7. Vamos a hablar acerca de todo lo que necesita el sistema de gestión para poder llevar a cabo sus actividades. Ya con la clase de hoy estamos entrando prácticamente en la etapa del hacer. Hemos visto todo lo que es la planificación, ahora estamos entrando dentro del hacer, dentro de la ejecución, ¿de acuerdo? Entonces, para eso es lo que vamos a entender el día de hoy, toda la cláusula 7 relacionada a los elementos de apoyo al sistema de gestión de calidad. ¿Qué necesita mi sistema para poder llevar a cabo las actividades? ¿Para qué me sirve esta cláusula? O sea, ¿qué tengo que entender yo de esta cláusula? Imagina que tienes una empresa que se dedica a hacer mantenimiento, por ejemplo, a equipos computadores, ordenadores, de soporte técnico. Entonces, la pregunta es, ¿qué necesitamos para asegurar que estamos dando un buen servicio? ¿Qué necesitamos para considerar que el cliente va a estar satisfecho con lo que le doy? ¿Cuáles son los criterios en base a los cuales yo voy a determinar que mi servicio es o no de calidad? Entonces nosotros podemos considerar diferentes factores, ¿no? Recuerden en la clase 1 hablábamos de que la calidad no se mide de una única manera, o sea, hay diferentes características que puede tener un servicio o un producto para poder determinar si un producto es o no de calidad, principalmente la satisfacción del cliente, la cual tiene muchas dimensiones. Entonces aquí podríamos considerar en este ejemplo que el personal sepa hacer el trabajo. O sea, oye, yo te voy a encargar mi máquina y necesito que me la repares y pues que me la repares bien, ¿no? No que yo te voy a entregar mi máquina y me la vas a devolver y una de mis teclas no funciona, la tecla que funcionaba antes para hacer mi tilde, ahora me salen 2 puntos, etcétera, ¿no? O sea, quiero que mi máquina me regrese bien, me regrese operativa nuevamente. Bien, eso es lo primero. Segundo, que de un buen servicio. De repente yo necesito, o bueno, yo valoro, bueno, en un caso particular, yo valoro mucho cuando me estoy atendiendo, ya sea, por ejemplo, una tienda de ropa o una tienda de cualquier tipo, y me gusta, por ejemplo, que las personas que me atiendan sean amables, no sean cordiales, que realmente se interesen en venderme algo, no simplemente que digan, sí, ¿quiere algo? No, allá, me llama. O sea, así realmente a mí no me da ganas de comprar, entonces prefiero en otro lado. Vamos a suponer que aquí también vamos a necesitar que la persona que me atiende es una persona cordial, con la cual yo puedo conversar, con la cual me sepa dar a entender qué es lo que falla en mi máquina y cómo la va a solucionar, ¿de acuerdo? Incluso por ahí, dependiendo también la habilidad del vendedor, con una buena labia, puede incluso indicarte que tú adquieras algunas mejoras que tu máquina no necesita, pero ya está sugiriéndote para que lo puedas comprar, te convence de comprarlo, ¿bien? Entonces también vamos a considerar esto. Que las reparaciones sean conformes, o sea, yo la mando a reparar hoy y de acá al siguiente mes no la quiero mandar de regreso, no voy a hacer cosa que la mandé hoy, al siguiente mes, después de haber pagado mi servicio, ya todo está bien y la máquina me regresa nuevamente con fallas, o sea, otra vez la tengo que volver a internar. Entonces eso no me conviene, ¿no? La reparación tiene que ser conforme, que sean confiables, que realmente pueda yo estar seguro de que voy a dejar mi máquina y no es que la tienda va a desaparecer al día siguiente, nunca supe qué más fue de mi máquina, etcétera. O sea, tiene que haber también una buena confiabilidad, ¿no? Podemos fiarnos de repente del proveedor. Y obviamente también que me cobre lo justo, o sea, sabes que yo no quiero que me des un sobreprecio, ¿de acuerdo? Quiero un precio más o menos exacto. Entonces, en base a esto voy a determinar cuáles van a ser las características para mi buen servicio, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son esos detalles a través de los cuales yo considero que le estoy dando un buen servicio a mi cliente? Entonces, la siguiente pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué vamos a necesitar para poder alcanzar con todo este buen servicio? Porque en teoría suena muy bien, ¿sabes qué? A mi cliente le vamos a dar un buen servicio, le vamos a dar un buen trabajo, le vamos a cobrar lo mínimo posible, nuestras reparaciones van a ser las más óptimas, etcétera. Pero ¿cómo yo lo sustento? ¿Qué necesito yo para poder realmente llevarlo a la realidad? Entonces, por ejemplo, si queremos que el personal sepa hacer el trabajo, en primer lugar debemos contar con personal calificado. Yo como empleador o como empresa tengo que asegurarme que el personal que está trabajando conmigo realmente sepa hacer el trabajo, haya llevado un curso o haya llevado el estudio pertinente para poder hacerlo, tenga la experiencia. Todo eso yo lo considero para saber si realmente está apto, ¿no? Para hacer la actividad.
para que me dé un buen servicio, ¿sabes qué? O sea, yo quiero que ellos sean amables con los clientes, pues yo empiezo siendo amables con mis propios trabajadores. Porque si ellos se sienten en un ambiente donde siempre los están presionando, donde el ambiente es muy hostil, donde no se le reconoce, donde constantemente se le maltrata, ¿con qué cara él va a ir a darle un buen servicio a los demás clientes? Por el contrario, esta persona únicamente está esperando que acabe su turno para irse a su casa, ¿de acuerdo? Entonces, necesito también darle un buen ambiente laboral. Quiero que mi reparación sea conforme, entonces necesito que los equipos que yo uso o que los materiales que empleo para dar mi servicio sean también de calidad. Tengo que asegurarme que lo que yo estoy suministrando, en este caso para servicio, cumplan con las características. Si ya desde los materiales empezamos con calidad muy baja, el producto final no va a tener el mismo nivel, no va a tener el mismo impacto. Bien, queremos que sea confiable, entonces, ¿sabes qué? Por un tema de imagen, yo aseguro un buen local, aseguro algo que realmente brinde al cliente esa seguridad, ¿no? Esa fiabilidad de nosotros. Quiero cobrar lo justo, entonces tengo que ajustar bien mis costos para yo poder dar un precio que sea un poco flexible, que me permita por ahí jugar con algunos bajos para que el cliente pues no tenga que pagar de más, ¿de acuerdo? Para que también mantenga yo mi margen, no resulte perdiendo, pero al mismo tiempo tampoco el cliente pague un sobreprecio. Entonces me pague dentro de lo justo, que obtenga rentabilidad y al mismo tiempo pueda seguir trabajando con ese cliente, tenga que retenerlo, ¿de acuerdo? Entonces todos estos puntos, como podemos ver, para asegurar la calidad del producto o la calidad de servicio, necesitamos sustentarlo en recursos, en elementos que me den ese apoyo, ¿de acuerdo? Así es como entramos a la cláusula número 7, cláusula de apoyo. Y en la cláusula número 7, lo primero que vamos a hablar es acerca de los recursos. La norma ISO me dice que la organización tiene que determinar, o bueno, debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para establecer, implementar, mantener y dar mejora continua al sistema de gestión de la calidad. Como te decía, la organización necesita establecer cómo lo va a hacer, no puede hacerlo solo, necesita sustentarse en algo, necesita los elementos para poder llevar a cabo el servicio de la mejor manera. No solamente en la etapa productiva, también en todos los demás procesos que intervienen. El personal humano, por ejemplo, lo necesitamos para que realmente se refleje cuando el producto salga al mercado, que realmente está cumpliendo con todos estos requisitos. Entonces aquí vamos a considerar las capacidades y limitaciones de los recursos internos y también puedes considerar qué necesitas de tu proveedor externo. Es necesario establecer cuáles son los criterios a través de los cuales tú vas a asegurar que tu proveedor sea el idóneo, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente la mayoría de recursos, en lo que es gestión de calidad para ISO 9001, vamos a hablar bastante de los recursos de seguimiento y medición, las personas, muy importante, la infraestructura que necesitamos mantener y el conocimiento, principalmente, ¿de acuerdo? Siempre tomando en cuenta que recurso es todo elemento, tanto tangible como intangible, que vamos a usar para alcanzar nuestros objetivos de calidad. Entonces, cuando hablemos de recursos, no únicamente me pienses en materiales, no únicamente me pienses en equipamiento. Para fines de calidad, consideramos como un recurso también a las personas, al conocimiento. ¿De acuerdo? Todos ellos que van a intervenir, que van a ser como agentes, como elementos, que van a intervenir y que van o bien a promover la calidad de tu producto o servicio, o bien la van a también disminuir, si es que no son los idóneos, ¿de acuerdo? Entonces, para eso es esta cláusula. Cada una de las subcláusulas que vamos a ir viendo te van a dar los criterios necesarios que debemos considerar para realmente asegurar la calidad. La 7.1.1 habla de generalidades, ya te las acabo de escribir ahorita hace un momento, entonces en esa no hay mucho detenimiento. Más se va desarrollando con las siguientes cláusulas, y una de ellas es justamente las personas. El sistema por sí mismo no te va a funcionar si no participan todos los trabajadores de todas las áreas. No es como que, oye, yo soy un gerente, quiero certificar ISO 9001, implemento, gasto, contrato a alguien que lo haga, de acuerdo. Pero si los demás no se involucran, y esto lo detallo más adelante, pero si los demás no se involucran, el sistema no va a funcionar, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos que asegurarnos que realmente tenemos el personal idóneo y el personal suficiente para implementar el sistema de gestión de calidad y también para la operación y control de mis procesos. Entonces, yo determino mi estructura, mi diagrama de procesos, mapa de procesos, yo determiné cuáles son las estructuras, cuáles son las funciones, y también debo determinar quiénes son las personas responsables y quiénes la van a llevar a cabo. Y tengo que asegurarme que las funciones que van a realizar, la cantidad de personas que tenga sea suficiente. No vaya a ser cosa que me falte personal y realmente no se pueda llevar a cabo los objetivos, no se puedan cumplir.
Necesito entonces del apoyo de todos mis colaboradores para llevar a cabo mi objetivo. Además, recuerda que en una auditoría, si bien vamos a evaluar resultados de proceso a través de las distintas evidencias de cumplimiento, también se toma en cuenta la entrevista con las personas. Claro, en auditoría, esto lo vamos a ver en la última clase también, yo lo que busco es evaluar el resultado de la calidad, evaluar el resultado del sistema de gestión, evaluar el resultado de los procesos. Para eso voy a usar gran cantidad de evidencias, registros, informes, certificados, etcétera, y eso forma parte de mi evidencia, pero también necesito entrevistar a las personas, a los trabajadores, y asegurarme de que ellos también son partícipes, que ellos también van alineados al sistema de gestión de calidad. Entonces, necesitamos asegurar que las personas que están trabajando con nosotros realmente también están comprometidos con el tema de la gestión de la calidad, porque si no es así, vamos a tener muchos inconvenientes para sacar adelante el sistema. El sistema no funciona solo con el gerente y solo con el responsable de calidad y solo con operaciones. Tienen que trabajar todos en conjunto, todos tienen que involucrarse para que de esta manera todos entiendan cuál es el propósito de la gestión de calidad. Si no es así, insisto, no va a haber un gran resultado, no se va a notar realmente la calidad. Vamos a hacer prácticamente una empresa que tiene un certificado colgado en la pared, pero que realmente no trabaja en función de la calidad. Bien, tengan mucho cuidado con eso. El otro punto es la infraestructura. Aquí vamos a considerar todo lo que son edificios y servicios asociados, o sea, todos los locales que tenga la empresa a disposición, sea la oficina administrativa principal, planta de repente, talleres, almacenes, entonces todos y cada uno de esos locales que tenga la empresa y que hayamos declarado sobre todo en el alcance geográfico, son los que vamos a considerar dentro de la infraestructura. Recuerda que estos locales deben contar con su licencia de funcionamiento. Incluso si es un almacén, en una auditoría, me llegaron a observar a mí el tema de que revisamos el almacén de la oficina y como era un local, no digamos tan distante, pero no estaba ahí al lado de la empresa como tal, digamos que estaba unas 2, 3 casas más allá, entonces nos pidieron licencia de funcionamiento del almacén. Afortunadamente sí la teníamos, la verdad yo no lo recordaba, pero sí, afortunadamente sí se tenía licencia de funcionamiento de almacén, pero si no lo hubiéramos tenido, ahí habríamos tenido un incumplimiento grave. Entonces es muy importante identificar cuáles son mis locales y asegurarme de que ellos están cumpliendo con las características necesarias. También vamos a considerar como infraestructura no únicamente el ambiente de trabajo, o sea, no únicamente las instalaciones, sino también los equipos, el hardware y el software. Ten mucho cuidado con esto, porque a veces, bueno, un poquito, los recursos de transporte, lo que son los TI, por ejemplo, yo puedo considerar, ¿no? Yo soy una empresa que da servicios, digamos, de construcción. ¿Cuál va a ser mi infraestructura? En primer lugar, mi oficina administrativa. Bien. ¿Qué más voy a usar? Por ejemplo, voy a usar maquinaria, voy a usar equipamiento. Bueno, y en una auditoría me van a pedir evidencia de todo eso, que les esté controlando, que se les haga su mantenimiento, evidencias que son míos, que realmente son propios o que los estoy alquilando. Y el tema de alquileres lo hablamos en la siguiente clase acerca de cómo tenemos que manejar esa parte. Eh, y entonces me van a pedir evidencia de todo eso. Cuando una empresa se dedica más al tema operativo, no lo puede ver realmente, es más fácil de identificar. Ok, en la parte de mi infraestructura, mi oficina, mis equipos, mis, mi maquinaria, mis unidades móviles, etcétera. Perfecto, muy bien. Ahora que te doy la experiencia que tuve hace poco en una empresa que se dedica únicamente a la parte comercial, simplemente hace gestiones comerciales nada más para el tema de ventas. Entonces ellos, unidades de transporte, no manejaban. Ellos, el tema de maquinaria como tal, no manejaban. ¿De acuerdo? Entonces ellos estaban muy tranquilos para su auditoría diciendo, bien, no tengo nada de esto, entonces le digo que no aplica, ¿no? Porque no tengo nada. Bien. Y ciertamente llegó la auditoría y le dijeron, bueno, ¿saben qué? Ahora vamos a ver los equipamientos que ustedes manejan. Equipos, maquinaria, no tenemos. Nosotros trabajamos directamente hacia la parte comercial, no sé cuánto. Ah, muy bien. Listo. Entonces ustedes, parte comercial, sí. Muéstrenme evidencia de laptops y computadoras que ustedes usan. Porque ustedes hacen parte comercial y lo hacen a través de laptop o computadora, ¿no? Muéstrenme evidencia de eso. ¿Viste? Entonces, no todo es ajeno, como te das cuenta. O sea, también tenemos que enfocarnos qué usamos para hacer la actividad. Yo me dedico simplemente a atender clientes a través de un equipo celular o a través de una computadora. ¿De acuerdo? Esta es tu infraestructura. Ese es tu equipamiento.
y tenemos que asegurar que esté en buenas condiciones. Para eso hay que asegurar que realmente tenemos evidencia de que lo hemos adquirido, que es propio o que es alquilado, cómo lo estamos controlando, si está o no está en buenas condiciones, si se le hace mantenimiento constantemente o, se le hace, o ha tenido algún mantenimiento de repente en algún momento, si se están haciendo backups de la información, y aparte, entonces todo eso forma parte, ¿bien? Entonces, si tú perteneces mucho al área comercial, de repente, área donde no uses, a tu parecer, mucha maquinaria, considera el tema de tus equipos computadores, tus ordenadores, como parte de tu infraestructura, ¿de acuerdo? Entonces, el día de infraestructura, entonces el día de auditoría, uno tiene que asegurarse que las infraestructuras estén en buen estado, ¿no? Estén en buenas condiciones, todo cumple dentro de lo que esperamos, porque cuando llega auditoría te va a evaluar cómo están tus instalaciones. Entonces, no vaya a ser cosa que llegues a auditoría y encuentres, por ejemplo, ¿no? Van a entrar a la oficina y encuentras tus escaleras así. Esto en auditoría no pasa. Van y lo observan en auditoría. Ingeniero, no es tema de seguridad. Sí, pero no estás asegurando que realmente tu infraestructura está correcta. Entonces, si sabes que vas a tener una auditoría presencial, sobre todo cuando es presencial, asegúrate de que tus instalaciones estén correctas. Claro, no te pido enchapalo todo, enmayalo todo, gasta un montón remodelando, pero sí se pide que por lo menos se mantenga orden y limpieza y, por ejemplo, rajaduras en la pared, moho en las paredes, eso de ahí lo tratemos de evitar y sobre todo aseguremos el orden y limpieza. Cuando llega auditoría de manera presencial necesitamos asegurar que, por ejemplo, archivadores encima de la carpeta, eso no puede haber. Archivadores por ahí, papeles tirados por cualquier sitio, no puede haber. Tanto por un tema de seguridad como por un tema también de que estamos asegurando, garantizando que la información no se traspapela, no se pierda. ¿De acuerdo? Entonces en auditoría todo esto sí lo terminan observando. ¿De acuerdo? Por ejemplo, y eso me pasó también en la primera auditoría, un almacén, teníamos ahí el tema de los focos, había un socket sin foco, estaba ahí sí expuesto. Y el auditor nos hizo la indicación, dijo, mira, por si acaso, me dijo, te lo voy a dejar pasar, pero esto en auditoría de seguridad, esto no pasa. Esto tendría que levantar. Así que tengan en cuenta. Todo eso, porque los auditores son muy minuciosos en este sentido. Entonces, van observando ellos todo lo que está a su alrededor, todo lo que pueden observar, todo lo que pueden ellos apreciar dentro de su visita a las instalaciones. Entonces, esto me da una idea a mí como auditor de que también están las instalaciones de la empresa, qué tal está su infraestructura, si realmente tiene las condiciones para poder suministrar un servicio de calidad. Tú entras a una cocina, por ejemplo, y la ves todo sucia, ¿realmente crees que el producto que va a salir de ahí está muy rico? O ya, de repente rico sí está, pero ¿realmente estará saludable? Por ahí yo lo dudaría. Entonces, por eso tengan bastante cuidado con este punto acerca de la infraestructura, acerca de las instalaciones. Bien. Otro punto, ¿por qué es importante la infraestructura? En primer lugar, porque asegura la conformidad. Entonces, como te decía, yo tengo un equipamiento idóneo, mis oficinas están en buen estado, mi equipamiento está en buen estado, entonces yo estoy asegurando que realmente voy a ofrecer un resultado conforme dentro de la normatividad o voy a ofrecer un buen producto, un buen servicio a mi cliente, porque tengo los medios para hacerlo. Facilita la eficiencia, porque haciendo una correcta distribución de planta o teniendo un buen sistema, por ejemplo, o estableciendo buenos controles de calidad, aseguramos que realmente estamos cumpliendo con la eficiencia dentro de la producción, ¿de acuerdo? Mejora el tema de la seguridad. Tenemos una infraestructura ordenada, limpia, con los controles implementados, evitamos accidentes de trabajo y prevenimos también enfermedades ocupacionales. Apoya la mejora continua. Cuando mantenemos un orden de limpieza idóneo, facilitamos recopilación de datos y también ayudamos al monitoreo de los procesos. Hablábamos en el principio cuando hacíamos distintas estaciones de trabajo que me permitían, o bueno, que al finalizar yo podía ver si mi producto era de calidad o no. Entonces, cuando hacemos una buena distribución de planta, cuando todo está ordenado, también podemos controlar no únicamente el final, sino podemos ir controlando cada parte del proceso, porque todo lo mantenemos en orden. ¿Bien? La 7.1.4 me habla acerca del ambiente para la operación de procesos. Ingeniero, ¿cuál es la diferencia entre el tema de infraestructura y el tema del ambiente? ¿Son parecidos? No. Aquí estamos hablando, cuando hablamos de infraestructura, hablábamos de todo el equipamiento tangible, ¿no? Todo lo que me rodeaba. Bueno, tangible e intangible en la parte de software, por ejemplo. Pero aquí en ambiente hablamos de una combinación de un factor humano o un factor físico, pero no físico de palpable, sino físico en qué sentido. Para nosotros tenemos que asegurar un buen ambiente laboral, tenemos que considerar los aspectos sociales, los aspectos psicológicos y los aspectos físicos. Por ejemplo,
el tema de que dentro de mi grupo de trabajo no exista, por ejemplo, la discriminación, no existe el hostigamiento, no existe el mobbing, trabaje dentro de mis horarios pertinentes, no exista maltrato al trabajador, esté en buenas condiciones, por ejemplo, a los agentes físicos que se suelen hacer en monitoreo de seguridad, tema de iluminación, tema de ruidos, tema de temperatura, de repente es un ambiente donde es muy frío, es un ambiente donde hace demasiado calor y no me puedo concentrar. Entonces, todos esos son los aspectos que hemos de considerar dentro de los ambientes. Tanto la parte social, mi relación con los demás miembros del equipo de trabajo o con los demás trabajadores de la empresa, cualquiera sea su área, por un tema psicológico, si realmente estoy o no en condiciones de poder llevar a cabo mi actividad sin tener un tema, un desgaste mental de repente, o sin llevar yo problemas personales que puedan afectar también la provisión del servicio o el tema del proceso productivo, y todo el entorno físico, condiciones de iluminación, de ruido, clima, etc. Todo eso asegurando, claro, que el personal realmente esté en las condiciones, esté apto para poder asegurar la calidad del producto, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos hacer esto? Por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo, lo que se suele hacer cada cierto tiempo es mediciones de clima laboral a través de un tercero, se le contrata y se hace al personal una evaluación del clima laboral. Esto nos permite medir qué tal está el clima laboral, o sea, cómo ellos lo perciben en base a las distintas dimensiones, cómo se sienten ellos respecto a sus remuneraciones, al reconocimiento, a la comunicación, al liderazgo, al trabajo en equipo, etcétera. Distintas dimensiones, las que consideremos pertinentes para cada evaluación. Entonces, con esto nosotros nos damos cuenta, en base a los resultados, si el ambiente es propicio, y si no lo es, o si ha habido una baja, qué podemos hacer para mejorar. Eso lo consideramos dentro de ambiente. ¿Bien? Recursos de seguimiento y medición. Aquí nos vamos a detener un poquito. En recursos de seguimiento y medición, aquí vamos a considerar todos esos requisitos mínimos normativos que van a aplicar el producto o servicio para asegurar que es conforme, a los cuales yo tengo que estarle constantemente midiendo. O sea, aquí vamos a considerar, por ejemplo, todos aquellos productos o servicios que necesiten cumplir con ciertos parámetros, con ciertas características. Así decirlo, si haces, por ejemplo, mantenimiento eléctrico, tienes que asegurarte que los parámetros que se manejen sean dentro de lo normado, ¿correcto? Si emites de repente un producto al mercado, un producto alimenticio o farmacéutico, te van a pedir que hagas una medición de algún componente químico que tenga ese producto, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso tiene que estar dentro de lo normal. Lo que yo tengo que asegurar es que los recursos que tengo para ese seguimiento y medición sean apropiados para el tipo de actividad y se mantengan para asegurar la idoneidad continua para su propósito, o sea, que sigan siendo apropiados. Tenemos que conservar información documentada de estas mediciones. Aquí básicamente lo que vamos a ver es sobre todo la calibración de equipos. Como te decía, haces en el sector eléctrico, tienes que hacer algún tipo de mantenimiento y tiene que haber ciertos parámetros. ¿Qué necesitas para medir esos parámetros? De repente un regulador de tensión, un megómetro, un telurómetro, un secuencímetro, de repente, lo que sea que vayas a necesitar. Necesitas hacer de repente alguna prueba, algún ensayo en laboratorio para medir cuáles son las composiciones de cierto producto químico, dependiendo del producto que estés haciendo. Eso también hay que documentarlo, una especie de informe, una especie de ficha, firmado, sellado. Todo eso hay que documentar y tenemos que asegurar los que sean más propicios, los que sean más idóneos para lo que vamos a hacer. Aquí vamos a considerar otro punto importante y es la trazabilidad de las mediciones. ¿A qué me refiero con eso? En el tema de trazabilidad, nosotros vamos a considerar, aquí vamos a manejar un concepto importante, el cual es en primer lugar la trazabilidad. ¿Alguien sabe qué es trazabilidad? De repente alguien tiene alguna idea qué es trazabilidad. Por aquí me preguntaban programa para una empresa de servicio de consultoría. Bien, Emerson. Sí, básicamente muy parecido a labores administrativas. Si haces labores de consultoría, por ejemplo, entonces parte principal de los equipos que vas a usar son las computadoras, los ordenadores, algún software quizás. Ten mucho cuidado también con las licencias de los equipos. Te ponía quizás, creo, en la segunda clase, si no me equivoco, si usas, por ejemplo, AutoCAD o usas algún programa de diseño, te dedicas al marketing, usas Corel, por ejemplo, o algún otro, Designer, etcétera, Illustrator creo que es el nombre, entonces te van a solicitar las licencias de esos programas, sino cómo se aseguran que realmente tienes la versión legal
y con lo cual está suministrando el servicio. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Programas de limpieza y servicios higiénicos, sí, también hay que tener muy en cuenta por el tema de infraestructura, asegurar el mantenimiento de las oficinas y que estén correctamente, se les haga su limpieza cada cierto tiempo, ¿no? Si se puede hacer diaria, mucho mejor. Y sobre todo fomentar en el personal que ellos mismos contribuyan, no ensuciando tanto las oficinas. Por el paso del tiempo igual se puede generar por ahí, pero siempre hay que tener bastante cuidado con el tema de orden y limpieza, ¿de acuerdo? Aquí me respondían, trazabilidad, la secuencia de un proceso hasta llegar al resultado, procedencia de los productos. Correcto, muy bien. Es cierto, la trazabilidad es nuestra capacidad para poder rastrear todos mis procesos, desde que yo adquirí la materia prima, pasando por mi fase de producción, mi etapa productiva, hasta su consumo y eliminación, ¿no? Para que yo pueda identificar cuándo, dónde, qué y quién lo produjo, ¿de acuerdo? Es decir, yo tengo este producto que le he suministrado al cliente y de repente me salió con defectos, entonces yo puedo medir, oye, este producto, cuándo lo produjimos, en qué estación, quién estuvo a cargo, quiénes fueron los involucrados, de qué lote venían los materiales que usamos para elaborarlo, etcétera. Eso es la trazabilidad básicamente. Poder llevar el orden, poder ver el origen, ¿de acuerdo? Pero cuando hablamos de mediciones, trazabilidad en la medición, el término cambia. Y la trazabilidad en la medición viene a ser la capacidad que yo pueda tener para relacionar el resultado de una medición individual con un patrón internacional o nacional, comparando con un parámetro. ¿A qué me refiero con esto? Los famosos mediciones parámetros, ¿de acuerdo? O sea, yo tengo un equipo, un equipamiento, un instrumento para hacer cierta medición. Entonces, yo necesito una trazabilidad de la medición. ¿A qué me refiero con esto? Necesito yo este equipo calibrarlo, compararlo contra otro estándar, y esa viene a ser mi trazabilidad de la medición, y eso es lo que tenemos, eso es lo que debemos tener. Lo que te decía, mantener los certificados de calibración. Yo tengo que hacer medición de mi servicio dentro de lo que sea propicio, ¿no? O sea, dentro de lo que se me permita, dentro de lo que realmente sea aplicable, que ponía el ejemplo, sector construcción, sector electricidad, que necesitamos, por ejemplo, ¿no? Yo elaboro mi servicio, hago una medición de tensión para ver que todo esté dentro de los parámetros, y para la trazabilidad de la medición, a mí me van a pedir que este equipo, este neurómetro, este revelador de tensión, esta pinza perimétrica, hayan sido calibrados, hayan sido comparados contra otro equipamiento, porque obviamente usan un equipamiento para hacer la comparación de la medición, y asegurar que realmente el equipo sea idóneo para poder llevar a cabo yo mis mediciones. ¿Cómo yo me aseguro que realmente el equipo que estoy usando me está dando la medición correcta? Para eso es la trazabilidad de la medición, ¿de acuerdo? Entonces, no simplemente decir, oye, yo tengo mi equipo, con mi equipo hago mi medición y ya está, se acabó. No, yo tengo que asegurarme, tengo que poder dar validez a esta medición, pudiendo yo estar haciendo sus calibraciones constantes. Pero entonces esto se manda a un laboratorio, por ejemplo la UNI, es un laboratorio donde se hacen calibraciones de algunos equipos. Dependiendo también, quizás estás en provincia, de repente te sale muy caro hacer las calibraciones, se considera también que tú realices una nueva compra de equipamientos, que obviamente te vienen ya con calibraciones. Entonces, hay que hacer constantemente esta calibración. Ingeniero, yo tengo mis equipamientos y yo quiero comprar mis propios equipos para calibrar. ¿De acuerdo? Hazlo. Pero ¿en qué vas a incurrir ahí? Que ese equipo que tú usas para calibrar, tus equipos de medición, también necesita ser calibrado. También necesita compararse contra otro estándar, contra otro parámetro. Entonces, ten muy en cuenta eso. Hay que tener certificados de calibración de cada equipamiento que usamos, sobre todo para hacer las mediciones. ¿De acuerdo? Adicionalmente, considera que, suponiendo tú dices, oye, ¿sabes qué? Yo hago este producto, este servicio, y no tengo exactamente un parámetro ni nacional ni internacional, el cual me indique el resultado, pues, de mis actividades. No tienes ninguno, ¿de acuerdo? Entonces, tú mismo, como empresa, documenta tus propios parámetros, ¿de acuerdo? Te voy a poner un ejemplo muy trivial. Ponte que tú eres una empresa que se dedica, digamos, aquí es el que me ponía el ejemplo de consultoría, una empresa que yo hago consultoría. Entonces, yo tengo que, al mes, digamos, yo hago consultoría en promedio a a unas cuatro empresas. Me contacto con unas cuatro empresas en promedio para darles servicio, ¿de acuerdo? ¿Existe alguna norma nacional o internacional que me diga cuántos sí y cuántos no debo contactar, o cuánto debe durar mi reunión, o cuánto debe durar mi llamada con ellos para darles servicio? No. Entonces estoy exento a todo esto. Tal vez sí.
Pero para fines de calidad, la misma empresa debería documentar cuál es exactamente ese parámetro. Por así decirlo, ¿sabes qué? Yo le estoy pasando a la empresa que le estoy dando servicio por, digamos, ¿no? 3 horas ahorita, 3 horas de reunión para asesoría en tal tema. De acuerdo, entonces miramos, esta hora es una hora cronológica, es una hora pedagógica, ¿cuál es? Y eso yo lo tengo que documentar, yo tengo que documentar ese parámetro. Pero se me ocurre, yo elaboro un lote de producción de zapatos para cierta empresa y entonces cada cierto tiempo yo tengo un margen de producto defectuoso. Entonces, ¿existe alguna norma o parámetro que me indica cuántos deberían ser defectuosos y cuántos no? No. Entonces, yo debo estandarizar o tengo que documentar cuál es mi parámetro en el cual yo voy a establecer cuándo considero que mi producto cumple o no cumple. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente eso es. O sea, es básicamente que la empresa establezca sus propios parámetros en caso no exista una norma nacional o internacional contra los cuales tenga que comparar. ¿De acuerdo? Bien. Sobre todo cuando es pertinente por el tema de medición. ¿De acuerdo? Se me ocurre, un caso mucho más concreto. Estás desarrollando un medicamento. Bien. Tú desarrollas un medicamento, digamos que es un medicamento nuevo. Este medicamento tiene cierto contenido de cierto producto y tú revisas pues la normativa y como es un producto nuevo, no tiene realmente una reglamentación o algo que te indique, oye, ponle tanto a este producto y tanto de este otro insumo. No existe ese parámetro, pero tú sabes que tienes que establecer un parámetro, sobre todo para asegurar, en primer lugar, que sus efectos sean los esperados y en segundo lugar, para que no repercuta en la salud de los demás, ¿de acuerdo? Para que no les cause daños. Entonces tú estableces cuál es ese parámetro. Y ese es el parámetro tuyo, propio, de la empresa, que tú vas a documentar. Entonces, cuando llega auditoría y te va a preguntar, oye, sí, tenemos este producto que hemos desarrollado, bien, ¿cuál es el estándar o la norma que te indique la concentración? No hay, pero nosotros hemos establecido esto. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde estamos dando el cumplimiento. Bien, a eso básicamente va. Aparte, los equipos de medición tienen que calibrarse en intervalos específicos, tienen que identificarse, o sea, asignarle un código, una etiqueta, algo para poder ver cuál producto es y poder determinar si realmente está calibrado o no. Y tienen que obviamente protegerse contra daños, ¿de acuerdo? No vas a presentar pues un equipamiento de medición. Ejemplo, se me ocurre, eres una empresa que elabora postes de concreto, lo pasas a pruebas destructivas para ver su tracción y pues me sacas el equipamiento, me lo muestras de esta manera, no porque constantemente lo usamos y todo esto. Esta auditoría tampoco no pasa, esta auditoría, ¿no? Tenemos que asegurarnos que los equipamientos para medición realmente sean los idóneos, realmente estén listos, ¿bien? Y como te digo, asegúrate de que el equipamiento que tú usas esté codificado. ¿Por qué? Porque esto me ayuda mucho en la trazabilidad. Entonces, yo voy a auditoría y encuentro en algún equipamiento. Yo veo el código, verifico el código y en base a eso a mí me permite con mayor facilidad ubicar su certificado. Con eso yo voy a buscar más rápidamente el certificado que le corresponda para verificar que realmente ha sido calibrado o no. Aparte de eso, ¿sabías que en una auditoría hace poco, el mes pasado más o menos, o hace como 2 meses, me preguntaron por la calibración de los flexómetros? Los flexómetros así, los manuales, los físicos, ni siquiera uno digital. También te piden calibración de eso cada cierto tiempo. Eso, ¿no? Y esa parte no la conocía muy bien, pero sí, me indicaron que también hay que hacerle calibración a ese tipo de equipamientos de medición, para que tengas en cuenta también. Siguiente cláusula, conocimientos de la organización. Aquí vamos a considerar, eh, esta cláusula tiene como objetivo que la organización gestione de manera efectiva todo el conocimiento interno y externo. ¿De acuerdo? Aquí vamos a considerar toda la información, todo el conocimiento respecto de la organización, que la organización maneja para la producción o provisión de su servicio, para sus procesos en general, para la toma de decisiones y para mantener la continuidad operativa. Entonces, los conocimientos que vamos a considerar son básicamente de los productos o los servicios que brinda la organización, de los procesos en general, por ejemplo, la ficha de procesos, de los requisitos de los clientes para poder proveerle el producto o servicio, de requisitos legales aplicables en ese producto o servicio o de buenas prácticas en el sector. Entonces, uno de los recursos que yo uso es justamente el conocimiento, como te decía, tangible o intangible, o ambos. Entonces, yo necesito asegurar que se manejan adecuadamente los conocimientos. Entonces,
Base a esto, es muy parecido a cuando hablamos acerca de la experiencia o de la formación que ha tenido un profesional eh, que está trabajando con nosotros. Entonces, tenemos que asegurarnos, porque esto lo ven en auditoría, que el personal que está representando un área, por ejemplo, un proceso, o está siendo entrevistado, tiene que conocer realmente a qué se dedica la empresa, ¿no? O sea, tiene que saber cuáles son los pormenores de los productos y servicios. Tiene que tener conocimiento acerca de su propio proceso, porque es muy común que le preguntan, bueno, señor, ¿usted a qué proceso pertenece? Si es de operaciones, dirá, bueno, soy del proceso de operaciones, yo soy del proceso logístico, yo soy del proceso de recursos humanos, etc. Bueno, no solamente el puesto que desempeña, sino el proceso al cual está, en el cual participa, ¿no? Recuerda que una persona puede participar en distintos procesos. Bien, también tiene que considerar pues, la persona que requiere el cliente de nosotros, o sea, cuáles son sus requisitos, cómo yo le estoy proveyendo el servicio, en base a qué. Requisitos legales aplicables, obviamente. Entonces, las personas que están trabajando con nosotros tienen que tener conocimiento de toda la normativa que nos afecta. Buenas prácticas en el sector. De repente, esta persona, dentro de su experiencia profesional, ha implementado buenas prácticas o conoce de buenas prácticas que pueden replicarse dentro de la organización. Entonces, el conocimiento no solamente viene a ser interno, o sea, las experiencias que puede tener cada colaborador, trayéndolos de otro lado, también sirven. ¿Cómo fomentamos estos conocimientos? A través de capacitaciones, a través de difusiones, a través de elaboración de procedimientos o manuales, etc. Existen distintos modos en los cuales nosotros podemos darle seguimiento, darle continuidad o darle mayor difusión y mayor alcance a los conocimientos de la organización. Todos obviamente relacionados o bien a los productos, o a los procesos, o requisitos de cliente, o requisitos legales, o otras buenas prácticas que se tenga conocimiento que podamos replicar también. Veo en el chat que me preguntan cada cuánto tiempo debería ser la calibración de un equipo. Si no existe algún requisito que se te haya indicado, podrías incluso tú considerarlo, eh, se me ocurre, cada 2 años, cada 3 años, si es que no existiera alguna normativa o algún requisito de cliente que te lo pida por menos tiempo. Particularmente, me parece que es más idóneo cuando las calibraciones son anuales. Entonces, anualmente, cada equipo de medición, especialmente los de medición, eh, deberían anualmente mandarse a calibrar para mantenerlo controlado, ¿de acuerdo? Puede darse el caso también que se maneje un programa de calibraciones. Tú enlistas, como te decía, por código, descripción de producto, cuándo fue la fecha que lo mandaron a calibrar, cuándo estaría venciendo ese certificado. Entonces tú un mes antes ya vas programando la calibración de ese equipo, porque suele ocurrir, ejemplo, nosotros que manejamos grúas, suele ocurrir que esta grúa hay que hacerle alguna calibración al brazo hidráulico, por ejemplo. Hay que mandar a calibrarlo y todo lo demás. Mandar a hacer sus pruebas para ver si sigue operativo. Entonces yo lo quiero mandar al laboratorio y ¿qué me dice operaciones? Tengo que trabajar. No, pero mire, en una semana ya vence ese certificado. No, pero yo esta semana es imposible, tengo que trabajar. Entonces, por eso es recomendable, un mes antes que vaya venciendo el certificado, ya le vas contactando. Oye, este mes toca hacerle la calibración. Oye, cada 4 semanas toca la calibración. Sepáramelo con tiempo. ¿Cuándo se puede? Mira, esta semana estoy ocupado, déjame la siguiente. Oye, mira, acá a 2 semanas, déjame plazo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante considerarlo, tanto para equipamientos maquinarios como también para equipos, para otro tipo de equipos, ¿no? Me ha pasado lo mismo con piezas perimétricas, segurómetros, que a veces dicen, no, tenemos que trabajar, no podemos parar, no tenemos otra para reemplazo. Está bien, pero no todo el tiempo la vas a usar. Y si lo vas a usar todo el tiempo, entonces déjame un día donde tengas menos carga laboral para poder mandarlo y que te pueda regresar y que esté calibrado. Por eso estas cosas se tienen que planificar con tiempo y debería mantenerse un programa de calibraciones que nos permita mantener ese orden y ese control en las calibraciones. Bien, ahora sí, una vez visto todo lo de recursos, ya hemos visto el tema de personas, hemos visto el tema de infraestructura, ambiente, recursos para seguimiento de medición, conocimientos. Ahora pasamos al siguiente punto respecto al apoyo. Y aquí vamos a hablar acerca de las competencias. La organización tiene que asegurar que las personas que están suministrando el producto o servicio, las personas dentro de la empresa, los colaboradores, sean personas competentes, sean las idóneas para garantizar la calidad de mi producto o servicio. Ingeniero, ¿qué quiere decir competente? Para fines de norma ISO 9001, si de repente en el curso anterior tuve un profesional del área de educación que él me mencionaba, ingeniero, competencia se refiere a un campo muy amplio. Sí, es cierto. Para fines de ISO 9001, la competencia de una persona se va a medir en base a 3 dimensiones. Estas competencias son
nivel de educación, la formación y la experiencia. Necesito estos tres elementos para determinar si una persona es competente o no. Cuando toca alguna auditoría, suelen preguntar por estos tres. Ok, vamos a ver ahora el tema de competencia, tal puesto de trabajo, tal perfil, muéstrame cuáles son sus requisitos para educación, para formación y para experiencia. Si te falta uno de ellos, estás incumpliendo parcialmente la norma, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es determinar cuáles son esos criterios. Ingeniero, ¿qué es educación, qué es formación y qué es experiencia para la norma ISO? La norma ISO no las define. O sea, que tú tienes la libertad de poner tus propios criterios. Para mí, por ejemplo, educación es mi grado de instrucción. Primaria completa, secundaria completa, universitario completo, estudios técnicos, maestría, posgrado, doctorado. Por ejemplo, eso puede ser mi nivel de educación. Para otra empresa no. Para otra empresa de repente su nivel de educación incluye también diplomados, incluye también de repente algún otro tipo de curso, siempre y cuando se consideren dentro de una universidad, también es educación para mí. Otro puede considerar que no, que eso forma parte de la formación. Para mí formación es la cantidad de horas de capacitación que tiene. O sea, formación es que he llevado un curso en esto, una capacitación en esto otro, un taller en este punto. Eso forma parte de su formación. Y la experiencia, bueno, la experiencia es el nivel de tiempo que tiene desarrollando la actividad, ya sea aquí conmigo o ya sea en otra empresa. También depende mucho de los objetivos de la empresa. Esto sí nos permite dar la libertad, bueno, cada, este, cada empresa tiene la libertad, cada empleador tiene la libertad de establecer sus propios criterios para educación, formación y experiencia. ¿Cuáles? Los que la empresa requiere. Hay algunos que les gusta pues colocar, se me ocurre, ¿no? Educación para tal puesto supresor, 5 años de experiencia, no sé cuánto. Educación con colegio habilitado, formación 240 horas, 1000 horas en capacitación, no sé cuánto. Entonces, cada empresa tiene la libertad de ponerlo como quiera. Obviamente se entiende que mientras más criterios pongas en tus competencias, en tu educación, formación y experiencia, se entiende que la persona está mucho más capacitada o está mucho más apta para hacerlo. Si de repente tú dices, no, mira, yo no quiero ponerlo tanto porque si no todo mi personal en planilla no me va a cumplir, entonces yo le considero criterios menores. En lugar de 5 años te pido solo un año de experiencia. En lugar de 240 horas te pido solamente que me des 100 horas, o 60 o 50. En lugar de pedirte que seas titulado colegiado, te pido únicamente que seas bachiller. Entonces, eso depende mucho de la organización. Cada organización puede tener su propio criterio. Lo que podría llegar a ser observado en auditoría es que se manejen criterios distintos, ¿de acuerdo? Como por decirlo, yo le pregunto aquí a recursos humanos, ¿cuál es tu criterio para educación? Y él me da cierto criterio, y yo le pregunto a otra área, ¿cuál es tu criterio de educación? Y ellos me dan una respuesta distinta. Si no coinciden esas respuestas, ahí sí tenemos un inconveniente, ahí sería una observación. Pero si coinciden, si todos están manejando la misma versión, entonces no hay ningún problema. Cada empresa puede determinar los criterios que considere convenientes. Aquí saltaría la pregunta, ingeniero, yo estoy implementando, ya implementé, ya lo decidí, ya quedé que así, yo por ejemplo necesito para que mi jefe de operaciones, necesito que él sea un ingeniero titulado, por así decirlo, o bueno, un profesional titulado. Pero actualmente yo tengo como jefe de operaciones, tengo a un señor que tiene años trabajando conmigo, tiene 20 años trabajando conmigo, es un señor muy responsable, muy comprometido, que sabe mucho de la producción, pero esta persona, para serle sincero, creo que solo tiene secundaria completa. ¿Qué hago? ¿Lo voto? No. Si tienes ya personal que está trabajando contigo y que no cumple los criterios que tú estás estableciendo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que asegurar medios para que esta persona cumpla la competencia. Nota, o bueno, toma en cuenta que la implementación de gestión de calidad, por ejemplo, de ISO 9001, es como un punto de quiebre, es como un nuevo punto de inicio. Entonces, tú estás iniciando nuevamente. Y como estás iniciando ahora, estás poniendo nuevos criterios que se van a tener que cumplir a partir de la fecha que los estás implementando. Porque a veces ocurre que alguno dice, no, voy a elaborar un procedimiento y elaboro los siguientes registros. Y lo quieren ver de manera retroactiva. Ok, mi procedimiento salió en 2020, pucha, ahora todo en 2018 y 2019 hay que regularizar la base de este procedimiento. No. El procedimiento salió en 2020, significa que a partir de 2020 esta es la forma de trabajarlo. Todo lo que se hizo antes de ya forma parte del pasado. Los registros que importan son los que vienen a partir de la fecha. Claro, si uno quisiera por un tema de revisión histórica, revisión de trazabilidad, ver cómo se hacía antes, corresponderá el procedimiento a esas fechas. Y si no había procedimiento, en base al testimonio de cómo se hacían esas fechas.
De la misma manera aquí con la competencia. Yo definí mi perfil que necesito un ingeniero titulado. Este señor no cumple. No lo voy a votar. Lo que tengo que hacer, como me pusieron en el chat, tengo que capacitarlo. O sea, se me ocurre. Tengo personal que necesito que sea titulado, pero no está. Busco algún convenio con alguna institución para que realmente cumplan la competencia. Pongo una experiencia personal. Nosotros necesitamos técnicos electricistas. Y esos técnicos electricistas que nosotros tenemos nos piden o nos requieren que sean titulados. Entonces, muchos de ellos tienen mucha experiencia como técnico electricista, tienen mucha formación, tienen mucha práctica, son muy diestros cuando trabajan, pero no tienen el título, porque son personal, sobre todo cuando es en la sierra, porque es personal que pues, no tuvo acceso a educación, algunos apenas si saben leer y escribir, algunos ya pues por la experiencia que tienen ya más o menos saben cómo se hace y lo hacen mejor que un titulado, pero a mí me pide como requisito de cliente que estén titulados. ¿Qué hago? Pues, en ese momento lo que se puede hacer es formarlos, convenio con un instituto que les pueda dar la facilidad de llevar algún curso virtual o algún curso presencial de repente en fines de semana, algún convenio con ellos y se les indica. Lo que hicimos nosotros fue indicarles, señores, ¿saben qué? Necesitamos contar con personal titulado. Queremos darles el apoyo. Estamos haciendo convenio con esta institución les va a dar curso o clases por tanto tiempo. Al finalizar, van ustedes a tomar una evaluación. En base a esa evaluación, ustedes se van a determinar si se titulan o no se titulan. Entonces, convenio con ustedes es lo siguiente. El curso cuesta, se me ocurre, el curso cuesta 2.000 por cada uno. La empresa les va a asumir la mitad o el 70%, o le asume un porcentaje. Ustedes ponen el resto. Eso sí, si ustedes jalan, les descontamos, les vamos descontando lo que se ha invertido, porque obviamente no titular. Si ustedes aprueban, ya queda ahí su título para ustedes. Si quieren seguir trabajando con nosotros, bacán. Si no quieren, igual se llevan su título y ya queda para ustedes. Pero ese es el convenio que hacemos y firman, ¿no? Firman una carta de compromiso, que están de acuerdo, no sé cuánto, y ya está. Entonces, es la manera, ¿no? La manera es hacer que el personal que ya está trabajando conmigo me cumpla. Caso muy distinto a cuando tienes personal que recién va a entrar. Ya estableciste los criterios, el personal recién va a entrar, ahí sí no hay de otra, ahí tenemos que respetar estos criterios, ¿de acuerdo? Sobre todo por un tema de asegurar que la información pues es verídica, la información se está manejando de manera dándole cumplimiento a los controles que hemos puesto y que no se está dando favoritismo a ciertas personas, ¿no? La pregunta sería, ¿por qué esta persona que no me cumple lo acabas de hacer ingresar si tu perfil dice otra cosa? ¿De acuerdo? Sobre todo en gestión antisoborno, la ISO 37001, te lo observan bastante, ¿no? Que todo tu proceso para reclutar personal sea el idóneo, sea el correcto. Entonces, ahí tenemos que considerar ese punto. Entonces, para gestión de recursos humanos, recuerda que nosotros tenemos necesidades de la organización. Para poder solventar esas necesidades, establecemos perfiles de puestos de trabajo en el cual estoy indicando cuál es mi nivel de educación, formación, experiencia. No te vayas a olvidar, podría venir en tu examen, que tu competencia lo vas a medir en base a la educación, la formación, la experiencia. Determinas cuáles son esos en tu perfil de puesto, tomando la organización y funciones, por ejemplo, tu famoso MOF. Lo determinas ahí, lo sustentas con el currículo del personal, su hoja de vida, etcétera. Estableces un plan de formación si es que tienen competencias que no están cumpliendo, haces las sesiones formativas y evalúas que realmente esa formación se haya dado. Esa es la manera entonces correcta para gestionar el tema de recursos humanos. Bien, hasta aquí espero que no haya ninguna pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor déjenmela acá en el chat. Estoy aquí bastante atento para poder responderla cada pequeña pausa que le hago. Bien, entonces, ahora continuar. Te hago la siguiente pregunta. ¿Cuál crees que es la parte más difícil cuando implementas algún sistema de gestión? Enfocándonos en gestión de calidad. ¿Cuál crees que es la parte más difícil? Elaborar procedimientos de repente, establecer objetivos, hacer tu política, ordenar tus procesos, hacer auditoría, invertir en los recursos. ¿Cuál crees que es la parte más complicada, más difícil cuando estás haciendo gestión de calidad? El manual, ok. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cuál cree que es la parte más difícil? ¿Alguien más? ¿Alguna idea?
¿Nadie? Decía, elaborar tu base documental, eh, la mejora continua, las auditorías, por ahí vi la respuesta, y es cierto. La parte más difícil cuando implementas gestión de calidad, cualquier sistema de gestión, es la toma de conciencia. Es el compromiso del personal con el sistema de gestión. Esta es la parte más complicada. El sistema puede estar muy bien, puede tener los controles correctos, puede tener los procedimientos bien hechos, puede tener los mejores recursos que tú quieras, pero si el personal no se compromete a cumplirlo, el sistema no va a funcionar. Te funcionará una semana, un mes, y después el sistema va a ir decayendo, los controles no se van a cumplir. Entonces, esta es una de las etapas más difíciles, más delicadas, a las que más tiempo tienes que dedicarle dentro de lo que es la implementación y el mantenimiento constante del sistema, y es asegurar que todos, absolutamente todos los trabajadores, comprendan cuál es la importancia de la calidad, comprendan que todos y cada uno de ellos contribuyen a la gestión de calidad, ¿de tienen que estar conscientes de cómo cada una de sus actividades individuales se relacionan realmente con la gestión de calidad, porque si no, no se va a dar cumplimiento. O sea, cada personal tiene que tener conocimiento de cuál es su política. Te decía desde un principio, en la clase número 2, si no me equivoco, hacer una política, difundirla, porque al personal le van a preguntar cuál es tu política, cuáles son tus objetivos de calidad, cómo contribuyes al cumplimiento de esta política, al cumplimiento de estos objetivos. Ellos no lo entienden, no lo van a poder responder. ¿Qué pasa si incumplen? Ellos también tienen que tener conciencia de qué es lo que pasaría si no se llega a cumplir la política, los objetivos. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo lo van a tratar? ¿Cuáles son los roles y responsabilidades? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cómo son los procesos? Oiga, usted, señor, ¿cuál es su proceso? Entonces, todo eso también le pueden consultar, lo van a revisar dentro de una auditoría. Por eso, muy importante asegurar la toma de conciencia. Esta es una parte muy complicada. Cuando yo tengo auditorías internas, solo internas, generalmente me termino observando esto, porque siempre hay por ahí personal que no lo sabe. Y es que aquí prácticamente, con esta cláusula se puede caer prácticamente todo. Yo te lo pongo así. Bueno, generalmente el cláusula 4, cuando auditas, no lo auditan a ellos, ¿no? Generalmente es al área así o a la gerencia. Entonces, por ahí es un poquito más manejable. El tema de procesos y todo eso es un poquito más sencillo de difundir. Vamos desde política. Tú estableces una política de calidad, muy bien, muy bonita, la publicaste, la difundiste, personal le preguntan, no la sabe. Tuviste un fallo. Estableciste tu gestión de riesgos. Viste mi matriz de riesgos. El responsable del proceso no se quiso comprometer, me dijo que no tiene tiempo, que yo se la haga y la mando y que la revisa. La hice, le pasé, la revisa, no la revisa, dio auditoría, la presenta, no la conoce. Nos vamos que tenemos los objetivos de calidad, un plan para cumplir los objetivos, una acción por cada área. No se comprometen, no lo revisan, no se llega a cumplir y no se van a cumplir los objetivos. Hacemos auditoría. Llega auditoría, toca entrevistarlos, se corren, no quieren contestar, no saben qué contestar, entonces todo el sistema se va a ir cayendo. Y sin mencionar el tema de controles operativos, porque si ya una persona no se enfoca en el tema de gestión de calidad, no está comprometida con la gestión de calidad, tus controles operativos no se van a dar, no se van a cumplir. Y aquí es complicado, porque como yo les ponía en experiencia, y tú trabajas de cierta manera, tienes cierto método de trabajar, tienes cierto, no sé, tienes cierta costumbre en el trabajo, siempre se hace de esta forma. Implementamos gestión de calidad y principalmente es orden, registros de documentos, evidencias, nuevos procedimientos de trabajo. Entonces el personal lo primero que dice es, oye, yo antes lo hacía distinto y nunca me decían nada. ¿Por qué ahora están cambiando? No, yo no quiero hacerlo así, no, a mí me gusta de la forma anterior, no, que esto es muy complicado, no, que me quita tiempo de llenar, etc. Y hay que lidiar con eso constantemente, hasta que se vuelve una costumbre, un hábito. Entonces, esto toma tiempo, porque para acostumbrarse a un nuevo hábito toma bastante tiempo. Es por eso que también se recomienda, porque este es un error que yo cometí como principiante, cuando yo inicié implementando, yo revisaba normas y me iban explicando, y yo decía, bien, hay que elaborar política. Hay que hacer los objetivos. Hay que hacer un procedimiento para gestión documental. Procedimiento. Procedimiento de auditorías, procedimiento de acción correctiva, de servicio no conforme. Y elaboraba cualquier cantidad de procedimientos. Mi semana me las pasaba así.
¿Teníamos esas reuniones para ver avance? Sí, hemos avanzado con este, con este, con este. Y la pregunta saltaba, ¿cuáles has difundido? No, no, quiero terminar primero con todo para poder empezar a difundir. Con todo. Y el asesor me decía, disculpa, pero lo vas a hacer con todo, pero ¿cuándo lo vas a capacitar? O sea, ¿tú crees que el personal te va a retener todo? Anda difundiendo lo que ya tienes. No importa por correo, haz una capacitación breve, pero ya ándalo difundiendo, porque el personal no lo va a entender todo. Y dicho y hecho. Mientras más yo dejaba que se acumulen las cosas que iba elaborando, las iban elaborando, más tenía que difundirle y menos el personal me captaba y menos participaba y menos se daba cumplimiento. Entonces no se trata únicamente de que tú elabores todos los controles de golpe y luego les des a todos ya todo el material completo para que ellos lo aprendan, porque no va a funcionar así. Elaboraste una política, difunde esa política, así como está, así sea breve, pequeño, 30 minutos de difusión, no importa, difúndelo así. Elaboraste un procedimiento, se me ocurre, de método de trabajo, difúndelo, que ellos sepan cómo se está haciendo. Es más, escúchalos. Esto se ve un poquito más cuando hablamos de PETS o procedimiento de trabajo seguro, matriz hiper, en seguridad, pero difúndelo del personal. ¿Para qué? Para que ellos te digan, ingeniero, esto no hacemos. No, pero ahora lo vas a hacer así. Disculpe, ingeniero, si lo hacemos así, puede que se vea afectado, puede que nos demoremos más, puede que el producto tenga este problema, puede que ocurra tal inconveniente. Entonces tú te vas a ir retroalimentando de la experiencia, del conocimiento del personal que está constantemente ahí, que lo está ejecutando. Es por eso también la importancia en la toma de conciencia, el tema de ir difundiendo al personal y al mismo tiempo retroalimentándote de lo que realmente tiene, ¿de acuerdo? Porque generalmente lo que se suele hacer es googlearlo, ¿sí? Tú vas, googleas un procedimiento, lo revisas y dices, oye, este control suena bacán, ¿no? Vamos a poner aquí, este control suena muy chévere, ah, listo. Oye, acá no lo hacemos así, pero deberíamos hacerlo porque se ve bien, ah, listo. Vas y lo difundes y el personal te dice, ingeniero, ¿sabe qué? En mi experiencia yo he trabajado en una empresa más grande y lo hacían así, pero porque teníamos más personal. Aquí somos poquitos. Esto no se va a poder cumplir. Hay que adaptar a la realidad de la empresa. Para eso tenemos que hacer difusión constantemente. ¿De qué otra manera podemos fomentar la toma de conciencia? Bueno, principalmente a través de capacitaciones, a través, por ejemplo, de difusión de informativos, de publicaciones constantes. Puedes pegar, por ejemplo, en la política, vas, la pegas en un afiche, con un cartel, en tu muro. Nosotros, por ejemplo, hubo un año en el que hicimos calendarios, con algunas fotos de la empresa, y los entregamos a todo el personal, y dentro de ese calendario, en alguna de las contraportadas, colocábamos mapas de procesos, políticas, objetivos, visión, etcétera. Entonces así lo íbamos difundiendo. O como te decía, le entregábamos a cada personal eh, una cartilla, por ejemplo, con su política, una cartilla en la cual iba ahí pegada su photocheck, entonces ellos constantemente podían revisarlo. Llegaba auditoría y ellos lo revisaban simplemente, la leían. Pero claro, a eso también iba acompañado de que teníamos que difundirle y explicarle a qué se refería la política, qué tenía que ver con él, ¿de acuerdo? Entonces esas son algunas maneras en las cuales puedes hacer la toma de conciencia, principalmente haciendo los partícipes y principalmente también con actividades de capacitación y difusión, ¿de acuerdo? Bien. La siguiente cláusula que vamos a revisar es la comunicación, y esto es muy importante. La comunicación es el intercambio de información entre dos o más partes. Entonces, para asegurar el éxito dentro de la gestión de calidad, dentro de la gestión de cualquier organización, necesitamos implementar los canales adecuados para la comunicación. Tenemos que asegurar que se establezcan y se mantengan los canales de comunicación efectivos dentro de la organización y con las partes interesadas relevantes, incluyendo, o sea, no solamente a nivel interno, sino también a la parte externa, mis proveedores, mis clientes, el Estado, etcétera. Ahora, para fines de gestión de calidad, dentro de la comunicación yo tengo que considerar algunos aspectos importantísimos, porque la norma ISO me indica que yo tengo que identificar, en primer lugar, qué voy a comunicar, cuándo lo voy a comunicar, a quién lo voy a comunicar, cómo lo voy a comunicar y quién es el que emite la comunicación. Estos son los 5 criterios que hay que considerar dentro de la comunicación. Lo puedes hacer elaborando un procedimiento o elaborando simplemente una matriz de comunicación, como generalmente le llaman. Matriz de comunicaciones, y tienes que considerar estos 5 criterios. O sea, tenemos que considerar qué es la comunicación que vamos a dar, cuál es, con qué frecuencia se da, a quién va dirigida, a través de qué medios y quién es la persona responsable o encargada de esta comunicación, ¿verdad? Entonces, más o menos, a manera de ejemplo, puedes guiarte del siguiente cuadro. Este es un ejemplo para comunicaciones internas, por ejemplo. Entonces, aquí estamos determinando
¿Quién comunica? Estamos considerando los gerentes y los jefes. ¿De acuerdo? Es el emisor de la comunicación. Muy bien. ¿A quién va dirigido? El receptor. Bueno, está dirigido a todo el personal, ¿ok? ¿Qué vamos a comunicar? ¿Qué es lo que le vamos a dar a conocer? La política, la misión, valores, lineamientos de calidad general, objetivos y metas, aspectos de impactos ambientales, peligros y riesgos, responsabilidades, obligaciones, el plan de seguridad, plan de gestión ambiental, otros que se consideren necesarios. Bien. ¿Cómo lo vamos a comunicar? A través de capacitación, a través de charlas de 5 minutos, a través de periódicos murales, correos, reuniones, comunicaciones verbales, informativos, la intranet en sí, etc. ¿Te das cuenta? Aquí, este de aquí en realidad no es el idóneo. De hecho, esto nos pasó en la primera auditoría que tuvimos en gestión de calidad. Nos indicaron, una cláusula de comunicación, cómo se gestionan las comunicaciones, cuáles son los requisitos de la norma. Ok, aquí está, y le mostramos este cuadro. Para ese tiempo el cuadro estaba solamente hasta aquí, ¿de acuerdo? Estaba únicamente hasta acá, hasta objetivo. Muy bien, y el auditor revisó, uno a uno revisó. Ok, ¿quién comunica? Acá está. ¿A quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuál? Ah, no, espera. Disculpa, acá tenemos una observación. No hay cuándo. No, sí, mire, aquí hemos puesto objetivo. No, disculpa, pero objetivo, sensibilizar, informar y comunicar. Esto me suena más a un porqué, a una razón. ¿De acuerdo? Eso es un por qué vas a comunicarlo o para qué lo vas a comunicar. Pero no es un cuándo. ¿Cuál es la frecuencia en que lo vas a comunicar? Entonces, como no estás cumpliendo, te voy a poner un cumplimiento parcial de la cláusula. Porque no estás cumpliendo, me está faltando el cuándo. Y por eso después tuvimos que volver a corregir el procedimiento y añadimos el tema de frecuencia. ¿De acuerdo? ¿Cuándo voy a comunicar? ¿Anualmente o cada vez que haya actualización, por ejemplo? El tema de idiomas, bueno, aquí lo he considerado, no por un tema de gestión de calidad, esto es más por un tema de gestión antisoborno. Como yo te decía, las normas ISO comparten mucho la misma estructura, entonces, para fines de cumplimiento, en ISO 9001 te piden estos 5, pero si tú revisas la cláusula de comunicaciones, por ejemplo, de la ISO antisoborno, ella sí te pide que indiques en qué idioma vas a hacer la comunicación. Por eso lo hemos incluido aquí, porque dentro de nosotros consideramos también el tema del idioma para certificar ISO 37001, que tenemos aplicado. Entonces, de esa manera es como se realiza. Bien, aquí tenemos también, por ejemplo, para comunicación externa. ¿Quién comunica? Aquí en este caso la entidad externa. Receptor, nuestra mesa de partes. ¿Qué comunica? Solicitud, requerimiento de cliente, proveedores interesados, facturas. ¿Cómo lo comunica? ¿Quién emite respuesta? Esto es adicional a lo que estamos colocando. ¿Y cuándo lo comunica? Dentro de los plazos establecidos o por las partes interesadas. Esa es la manera de establecer cuáles son apropiadamente los canales de comunicación o los medios para poder hacer las comunicaciones en base a lo que me pide la norma ISO 9001. ¿De acuerdo? El siguiente y último punto que vamos a revisar para dar por concluida nuestra clase número 4, los elementos de apoyo, tiene que ver con la información documentada. Una de las partes también más tediosas para trabajar, porque aquí se refiere a todo lo que es la elaboración completa de los documentos, ¿de acuerdo? Entonces, la norma ISO me indica que se debe mantener la información documentada de todos los debe. ¿A qué se refiere con eso? La norma ISO, como yo te decía en la primera clase, tiene algunos puntos que dice debe, debe, debe. Debe, puede, debería. Pero generalmente los debes son una obligación. Entonces, cada vez que tú encuentres en la norma ISO algo que diga la organización debe implementar, debe mantener, debe documentar, etcétera, implica que nosotros tengamos como respaldo algún documento, algún registro, alguna evidencia que sustentar al auditor. Cada vez que hay un debe, implica que tiene que haber una evidencia física, una evidencia que podamos adjuntar como un documento, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los documentos mínimos que debemos tener. Todos los deben. Aparte, todos aquellos documentos que requiere la organización para el control de los procesos, ¿de acuerdo? Todo lo que la organización requiere para poder controlar, todos los procedimientos necesarios para la gestión correcta de esos procesos. Entonces, esta gestión adecuada asegura que los procedimientos y registros sean confiables y estén disponibles cuando sea necesario para el funcionamiento y gestión de calidad de las auditorías de calidad. Entonces, nosotros vamos a considerar como base documental todos los mínimos que me pide la norma ISO, por ejemplo, mis perfiles de puesto, por ejemplo, mi procedimiento para auditorías, por ejemplo, mi procedimiento para servicio conforme o servicio no conforme o salidas no conformes, mi procedimiento para base documental, para estructura de documentos,
mi procedimiento, por ejemplo, para reclutamiento de personal, etcétera. Todo aquel que sea pertinente para asegurar que realmente estoy contribuyendo con la calidad y para darle complemento a lo que me pide la norma ISO. Bien, ten mucho cuidado cuando identifiques a qué le vas a dar procedimiento, porque puede darse el caso que te generes una base documental mucho más extensa de la que realmente requiere. Uno, necesitas un procedimiento para tu etapa productiva, correcto, para tu etapa de operaciones. Un procedimiento que te indique, o un manual que te indique cómo operar una maquinaria, cuáles son las actividades previas, cuáles son las actividades posteriores. Un procedimiento que te indica cómo vas a contactar a un cliente, cómo le vas a suministrar un servicio, cómo le vas a hacer el seguimiento postventa o cómo vas a controlar cuando un producto esté defectuoso. Está bien. Pero, por ejemplo, se me ocurre, necesitará realmente un procedimiento, de manera muy grotesca, de manera muy burda, un procedimiento que te indique cómo cambiar la hora del reloj de la oficina. No, ¿verdad? Necesitarás un procedimiento que te indique cómo, cómo gestionar la adquisición de un bidón de agua para consumo de personal en oficina. No, ¿cierto? Entonces tú tienes que acreditar algunos documentos por lo general mínimos necesarios, y si hay algún aspecto que se pueda incluir dentro de otro procedimiento, entonces de preferencia incluirlo de esa manera. Como te decía, el tema del bidón de agua. No necesito un procedimiento para llenar mi bidón de agua. Quizá necesite un procedimiento para gestionar mi adquisición con proveedores a nivel general, que no únicamente me incluya este equipamiento, sino que me incluya más recursos. Entonces la información documentada que voy a manejar tiene que ser la mínima. La mínima y la suficiente sobre todo, o sea, que me cumpla realmente con todos los requisitos de la norma y que garantice que mi proceso se va a llevar a cabo de manera efectiva, ¿de acuerdo? La mejor forma en la cual yo voy a identificar para qué necesito procedimiento es a través de mi caracterización. Recuerda que en la caracterización, ¿te acuerdas? Nosotros poníamos las actividades que va a hacer cada área, en base a sus entradas, sus salidas, las actividades que va a desarrollar. Entonces ahí yo me voy dando cuenta exactamente para qué voy a necesitar un procedimiento. Necesito un procedimiento para reclutar personal, un procedimiento para seleccionar proveedores, o un procedimiento de repente para gestionar las comunicaciones, etc. ¿De Es la manera de cómo hacer. Para fines de cumplimiento de la ISO, la norma me pide que yo establezca los parámetros para identificar y describir el documento que estamos elaborando. Tengo un título, que tengo un autor, o sea, quién lo elaboró, versión, fecha, número de referencia, ¿de acuerdo? El formato, si va a ser un formato digital, o va a ser perdón, el programa en el cual lo vamos a hacer, lo vamos a hacer en Word. Si es algún diseño, lo vamos a hacer en AutoCAD, lo vamos a hacer en Visio, lo vamos a hacer en Project, etcétera. El idioma en el cual se va a manejar, cómo van a ser los formatos para los gráficos, si se va a hacer a través de medios digitales o lo vas a tener como registros físicos impresos, quién lo revisa y quién lo aprueba. Entonces, todo eso tenemos que establecerlo en nuestro estándar de redacción. Entonces, establecer, por ejemplo, dónde va el logo de la empresa, con dónde va el título, en qué tipo de fuente, por ejemplo, si va en negrita, qué color, el código del documento para hacer la referencia. Esto es muy importante porque cuando va a auditoría, te suelen preguntar, ¿no? A ver, muéstrame este registro. Ah, muy bien. Muéstrame el código de este documento. Y van y la apunta. Porque necesitamos una referencia en la cual comparar. Código de documento, cuál es su versión, cuándo ha sido revisado, quién es el responsable de revisarlo y de aprobarlo. Eso también necesitamos establecerlo, ¿de acuerdo? Tenemos que establecer los criterios para la creación y la actualización de estos documentos. Así también hay que mantener un control de esta información documentada. O sea, no basta únicamente con yo establecer cómo lo voy a generar. También tengo que establecer cómo voy a asegurar que esta información esté disponible y sea idónea para el uso cotidiano. ¿Cómo lo protejo de que alguien no le vaya a hacer algún cambio que no esté planificado, que yo tenga mi control de mis cambios? ¿Cómo lo voy a distribuir? ¿A quién le voy a dar acceso? ¿Cómo voy a recuperar en caso se me pierda? ¿Cómo le vamos a usar esta documentación? ¿Dónde lo voy a almacenar? ¿Dónde voy a preservar? ¿Cómo yo me aseguro, cómo yo valido que se están haciendo cambios? ¿Cómo yo puedo verificar de una versión a la otra que estoy haciendo algún cambio? ¿Y cómo voy yo a conservar esta información cuando le voy a hacer disposición apropiada? ¿De acuerdo? O sea, tengo que establecer cuánto tiempo tiene un documento de repente en obsoleto, ya pasó su tiempo, ¿cómo le voy a hacer la disposición? ¿Lo voy a eliminar? ¿Lo voy a archivar? ¿Lo voy a borrar definitivamente? Etcétera. Entonces, todo eso es lo que tenemos que establecer.
Eso es básicamente. Aquí te he puesto dos pantallazos. Uno es, por ejemplo, una intranet, que es el medio más común, en el cual se suelen hacer la difusión de documentos o de formatería para el tema de gestión de calidad, todo el sistema integrado de gestión. Entonces, en mi caso, yo lo que solía hacer, bueno, lo que suelo hacer todavía, es armarlo a través de carpeta por procesos, ejemplo, gestiono accesos para que el personal únicamente pueda descargar los formatos ya en PDF bueno, escaneados, para que no le puedan hacer ninguna edición, ¿de acuerdo? Y sobre todo el tema de controlar los cambios, asegurarme que la versión que le estoy dando al personal sea la idónea y pues, principalmente, bueno, eso se hacía más antes de pandemia incluso, se le entregaba al personal, ¿no? Como un cargo de entrega, tipo como si fuera una biblioteca, estoy entregando a este personal tal documento, de tal versión, en tal fecha lo estoy entregando, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Porque cuando yo hago algún cambio en este documento, tengo que asegurarme que al personal al que le entregué una copia, le estoy retirando esa copia para entregarle la versión actualizada. Principalmente por eso, para asegurarme que realmente este personal está recibiendo la versión actual. No vaya a ser cosa que en auditoría este personal presente su información, le pregunten, se me ocurre, su matriz de riesgos. Va y proyecta su matriz de riesgos. Lo revisa y es una matriz desactualizada. Entonces yo ahí tengo dos opciones, porque esto también me pasó en auditoría. Tengo dos opciones. Le digo, oye, la matriz no es, y me arriesgo a que me observen, encontrar la información documentada, o dejo que la presente como está y me arriesgo a que por ahí no le vayan a detectar algún control que realmente no se hace o no se tiene evidencia. Ya depende, ahí tenemos que tomar decisiones, pues, ¿no? Si hay la chance de indicarle, oye, ingeniero, o señor, por favor, cambie porque esa no es la versión, se hace. Que no se puede hacer, ni modo. Porque ahí tienes más o menos que anteponerte, ¿no? No, tienes que anteponerte. Realmente, ¿qué miran a observar? ¿Qué realmente miran a indicar? ¿De acuerdo? Entonces, en control de información documentada, tenemos que asegurarnos el tema de las copias controladas, por ejemplo, las copias obsoletas, las copias que ya estamos retirando de circulación, y sobre todo asegurar el control de los cambios, por ejemplo. Entonces, una de las maneras es la siguiente, por ejemplo. Yo lo que hacía, o lo que hacemos actualmente es, cada vez que hacemos un cambio respecto a la otra versión, líneas nuevas que añadimos, la hacemos en negrita cursiva, por ejemplo. ¿Ves? Entonces, cada vez que nosotros estamos añadiendo algo nuevo, negrita cursiva. Esto me permite compararlo, por así decirlo. Yo tengo mi versión 4, ¿qué ha cambiado respecto a mi versión 3? Yo reviso acá y veo negrita cursiva. Mi versión 4 dice acá negrita cursiva. Ah, ok, entonces entiendo que la versión anterior, esta de acá, no había. Y obviamente voy a ver acá y efectivamente, lo que he puesto aquí antes no había. Al contrario, estoy viendo que algo está faltando. Entonces aquí puedes ver, cada vez que retiramos algo le ponemos una X. Entonces esto me permite saber que qué cosa estoy retirando, qué cosa estoy añadiendo. Puedes hacerlo de esta manera, puedes hacerlo de otras. De repente tu control de cambios es resaltando, le pones otro color, le cambias el tipo de letra, lo haces en mayúsculas, lo resaltas, le das a resaltador y lo resaltas, etcétera. Entonces, o el control de cambios depende mucho de cada organización. La idea o lo que te van a auditar es que efectivamente hayas identificado cómo hacer ese control de cambios. ¿Bien? Eso es en base a lo que es información documentada. Entonces, hasta aquí estaría llegando yo con la clase del día de hoy. Se acabó temprano un poco. Si alguien tuviera alguna pregunta respecto a la clase del día de hoy, quizás algo no haya quedado claro, de repente ha sido un poquito pesado la clase de hoy porque ya es un poquito más el tema de controles, de cómo tenemos que implementarlo. La siguiente clase también va a ser muy similar porque vamos a tener que hablar acerca de todos los controles operacionales. Si alguien tuviera alguna pregunta respecto a los puntos que hemos revisado hasta ahora, por favor, hágala saber para poder ayudarlo, dar una sugerencia de lo que podrían o no podrían implementar. ¿De acuerdo? Hemos visto todo lo que tiene que ver con recursos, competencia, la toma de conciencia, las comunicaciones y hemos culminado con lo que es la información documental. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna pregunta que quisiera compartir? ¿Alguna consulta de repente? ¿Alguien está implementando gestión de calidad y tiene alguna duda de cómo poder hacerlo mejor? Por favor, es el momento, pueden hacer sus preguntas. ¿Sí ha quedado claro? La parte de toma de la parte de competencia ha quedado claro.
Bien, bien, entonces si no hubiera más preguntas, muchísimas gracias a todos por su participación. Te dejo con la señorita Elizabeth, por si tienes alguna consulta para ella, y nos vemos en la clase del día jueves para poder continuar con la cláusula 8, que es una cláusula un poquito más extensa, donde te voy a explicar todos y cada uno de cómo, de los controles operacionales que debemos implementar para poder asegurar la calidad ya en la provisión de servicios. Entonces ya con eso estaríamos listos para poder pasar a la última clase que tiene que ver con auditoría, ¿de acuerdo? Listo, entonces